Espero que se encuentren bien, qué gusto verlos en esta mañana. Espero que no se duerman después de los bombetazos anoche. Yo tengo unos vecinos que estoy orando por ellos, que le dieron tarde anoche, pero bueno, es parte de la celebración, eso se entiende. Déjenme empezar acá con algo que he observado. No sé si ustedes han notado esto, pero los hijos muchas veces, sin darse cuenta, terminan pareciéndose a sus padres. Ahí, como ustedes pueden ver, el niño mirando a su papá, el otro quiere ser como este jugador, David Beckham. Y está esa admiración, no solo en el color de los ojos o los rasgos físicos se parecen, pero con el paso de los años comienzan a parecerse también en su manera de caminar, en su forma de hablar, en sus gestos, en la manera en que reaccionan ante dificultades, en la forma en que tratan a las personas e incluso en la manera que expresan el amor. Todo esto de forma natural, los hijos lo aprenden de sus padres. De repente alguien dice, uy, véalo, camina igual que su papá, o habla exactamente igual que su mamá. Y muchas veces el hijo no es consciente de esto. Simplemente ha pasado tanto tiempo con sus padres que sin proponérselo ha comenzado a reflejar ese carácter y esas costumbres. Y Pablo en esta mañana, la palabra de Dios nos enseña, eso mismo sucede en la vida cristiana. Esta mañana le voy a pedir que me acompañe a Efesios capítulo 5. Ya avanzamos al capítulo 5. Vamos a estar en los primeros 2 versículos de Efesios capítulo 5. Y Pablo nos recuerda que pertenecemos a una familia. Dios no nos llama a obedecer como extraños que intentan ganarse un lugar en su casa. Nos llama a vivir como hijos que ya han sido llamados, que ya han sido amados, que ya han sido perdonados y que han sido adoptados por gracia. Y la palabra de Dios nos recuerda que como ocurre en la familia, los hijos empiezan a parecerse a su padre. Poco a poco aprenden a caminar como él y a hablar como él y a reaccionar como él. Por eso el título en esta mañana es Hijos amados que caminan en amor. Y hoy veremos que un hijo de Dios debe reflejar el carácter de su padre e imitar el amor sacrificial de Cristo. Ese es el tema central. Y vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y el primer punto en esta mañana es imitamos a nuestro Padre. Imitamos a nuestro Padre. Y déjenme, y vamos a este primer verso. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Después de explicar aquí cómo debe vivir el creyente, la palabra de Dios, lo que hemos visto en el capítulo 4, Pablo no cambia el tema de lo que hemos visto. Aquí, aunque estamos en el capítulo 5 ahora, es una continuación del capítulo 4. Continuamos desarrollando la misma idea, nada más que ahora la palabra de Dios nos lleva a algo más profundo aún. Ya no solo habla de abandonar ciertos pecados o adoptar ciertos hábitos, de lo que hemos estado hablando en el capítulo 4. Ahora nos lleva al fundamento
más grande de toda la vida cristiana. La pregunta ya no es solamente ¿qué debo hacer como creyente? Ahora la pregunta es ¿a quién debo parecerme como creyente? Y la respuesta de Pablo es sorprendente acá, porque Pablo lo que dice es sean imitadores de Dios. No existe un llamado más alto como cristiano que es este, ser imitadores de Dios. Pablo no está dando una sugerencia acá, sino un mandato para toda la iglesia. Pero observe el orden donde hemos venido enseñando a través de Efesios. Lo primero que en los primeros 4 capítulos que la palabra de Dios nos muestra es todo lo que Dios hizo por nosotros. No sé si ustedes se acuerdan, ya tenemos varios meses de estar en Efesios, pero en los primeros capítulos de Efesios empieza hablando de que somos escogidos por Dios, de que somos adoptados, de que somos redimidos, de que somos perdonados, de que somos sellados por el Espíritu Santo. Pablo empieza en ese orden, de que somos salvos por gracia. Después de que Pablo nos habla de esa identidad en Cristo, todo eso lo recibimos a través de Dios y es por gracia. La salvación es por gracia. Después de entender lo que recibimos en Dios a través de Cristo, avanzamos al capítulo 4 y ahí en el capítulo 4 nos empieza a enseñar la palabra qué debemos hacer ahora que somos salvos. Estuvimos hablando de que debemos despojarnos de todos esos hábitos del viejo hombre y tenemos que vestirnos del nuevo hombre en Cristo. Y aquí Pablo sigue en el argumento de que ahora tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Qué significa la palabra imitadores? Describe a alguien que aprende observando la vida para parecerse a Él. Cuando Jesús caminó con sus discípulos, los discípulos vivían con Jesús, comían con Jesús, estaban con Él, le observaban en todo lo que Él hacía y empezaron a imitar ese carácter. Así también el cristiano no solo aprende acerca de Dios, sino que procura reflejar ese carácter. La verdadera madurez no se mide simplemente en conocimiento, sino cuando ese conocimiento que yo tengo empieza a transformar mi carácter, mi vida. Ahora bien, ¿cómo puedo ser imitador de Dios? ¿A qué se refiere aquí Pablo? Pablo no se refiere a ser como es Dios, a sus atributos, que Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Pablo está hablando de sus perfecciones morales, está hablando de su santidad, está hablando de su misericordia, está hablando de su paciencia, está hablando de su verdad. La semana pasada estuvimos hablando acerca del perdón. Vimos que el perdón que Dios nos da en Cristo, Dios nos enseña a perdonar a otros de la misma manera. Eso es imitar a Dios en el carácter de quien es Dios. Y después avanzando acá en el verso, dice sean imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí encontramos el fundamento de todo este mandato. Pablo no dice acá sean imitadores de Dios para llegar a ser sus hijos. Ponga atención, dice como hijos amados. ¿Por qué hay esta diferencia acá? La identidad viene primero, después la obediencia. No vivimos para convertirnos en hijos, vivimos como hijos, por lo que ya somos. Y este es el gran tema del Evangelio. La religión siempre dice, obedece a Dios para que Dios te acepte. La religión, la tradición nos dice que yo me acerco a Dios a través de una escalera. Voy subiendo peldaños poquito a poco, a través de las obras, a través de lo que yo hago. Eso dice la religión.
Pero el Evangelio dice otra cosa. El Evangelio dice, Dios te aceptó en Cristo. Ahora vive de una manera digna de ese llamado. Eso es lo que trata Efesios. Identidad viene primero. Salvación viene primero. El resultado de la salvación es la obediencia. Yo no puedo decir de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy cristiano, de que yo entregué mi vida a Cristo, si no hay un cambio en mi vida. Ahí lo único que hay es religión. Si yo digo que yo soy hijo de Dios y que le pertenezco a Dios, yo empiezo a vivir en el carácter de Él. Ese es el cambio que produce la salvación. Yo no obedezco para ser salvo. Eso está al revés. El Evangelio dice, soy salvo y en respuesta a mi salvación ahora vivo para Dios. Además, Pablo añade una palabra profundamente consoladora ahí. Dice que somos amados. Antes de hablar de nuestra responsabilidad, nos da seguridad. No somos simplemente hijos, somos hijos profundamente amados por nuestro Padre. Nuestra obediencia nace de descansar en ese amor, no intentar ganarlo. Hay gente que por un montón de razones de pecado fue rechazado por su padre físico. Y siempre intentan ganarse el favor de Dios a través de tratar de hacer cosas buenas, obediencia. Pero tenemos que entender de que Dios ya nos amó. Por eso envió a su Hijo. Por eso somos salvos. Yo no tengo que ganarme el amor de Dios. Dios ya nos amó. Y en respuesta a ese amor, cuando yo entiendo su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, ahora sí yo respondo en obediencia, porque yo entiendo la gracia. Iglesia, la gracia es primero. Cuando yo entiendo su perdón y su misericordia, naturalmente yo voy a obedecer. Así que por eso es el primer punto, imitamos a nuestro Padre. Todos terminamos de alguna forma pareciéndonos a aquello que admiramos, lo que valoramos, lo que amamos. Como nuestros hijos. Nuestros hijos nos imitan porque nos aman. Y la pregunta no es si imitamos, sino a quién estás imitando. ¿Es Cristo a quien admiras más y a quien terminas imitando? ¿Quién influye más en tu manera de pensar y hablar y reaccionar? Eso es lo que vas a empezar a imitar. Si pasas horas de horas en las redes sociales, en el entretenimiento, pero solo unos minutos en la palabra, no debería sorprendernos para nada el parecernos más al mundo que a Cristo. ¿Qué música estás escuchando que influye tu mente? ¿Qué estás viendo en tu celular que deseas admirar? ¿A quién estás imitando? A los jóvenes les pregunto, ¿a quién te quieres parecer? ¿Quién está influyendo tu mente? Porque el joven está construyendo su identidad. ¿Será que quieres imitar a Cristo o quieres imitar al cantante famoso del momento? Y la otra pregunta es, ¿será que las personas pueden ver el carácter de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia? ¿Reflejas esa gracia de Dios, esa paciencia, esa misericordia, esa verdad, esa compasión? Cada circunstancia en la vida es una oportunidad para parecernos a Dios. Cuando alguien te ofende, ahí tenemos que parecernos al carácter de Dios y reflejar perdón. Cuando alguien necesita ayuda, ahí tenemos que venir y reflejar el carácter de nuestro Padre y reflejar compasión. Las personas deberían de poder aprender
acerca de Dios cuando nos observan en la vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Sus hijos reflejan el carácter del Padre. ¿Qué significa eso? Que en mi vida diaria yo glorifico a Dios, porque como hijo de Dios lo representamos en donde sea que estemos. ¿Y será que usted está representando bien a su Padre? ¿Dónde estás? Y recordemos que la motivación de la obediencia es como la de nuestros hijos. Los hijos imitan al Padre porque aman a su Padre. Yo recuerdo ya tal vez cuando van creciendo los hijos, ya obviamente esa mentalidad va cambiando. Pero todavía yo veo ese reflejo en mi hijo más pequeño que tiene 5 años. Él dice, uy, es que yo quiero ser como mi papá porque es tan fuerte y tan alto y tan grande. Y todo el mundo se ríe, ¿verdad? Por razones obvias. Pero esa es la actitud de un niño. Él quiere ser como su papá porque lo ama. Y esa es la motivación de la obediencia. ¿Cuál es la motivación de la obediencia? Cuando yo amo a mi Padre. Es el amor que me lleva a obedecer. No es el temor, no son reglas. No es porque condenación, es por amor. Es el corazón ahí. Y moviéndonos hacia adelante, al segundo punto, dice, amamos como nuestro Salvador. Amamos como nuestro Salvador. Dice Efesios 5:2, el verso 2 dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó. Amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Después de que Pablo nos habla de que seamos imitadores de Dios, surge una pregunta acá. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo puede un creyente imitar a Dios? Y Pablo responde inmediatamente, y anden en amor. La manera más clara de reflejar el carácter del Padre es viviendo como vivió su Hijo. ¿Por qué? Hoy les decía en el estudio bíblico en la mañana al grupo que en el Nuevo Testamento la revelación de Dios es Cristo. Nosotros nos acercamos a Dios a través del Hijo. En el Antiguo Testamento Dios vino y Dios les dio la ley y los profetas. Y así las personas conocieron acerca de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos al Hijo. Vean lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por eso, quien desea imitar a Dios debe aprender a caminar como Cristo caminó. Cristo se reveló a través del Nuevo Testamento, a través de la palabra. Y ahí se revela quién es Él, cómo Él vivió, cuál es su carácter y lo que nosotros debemos imitar ahora. Es Cristo. Todo apunta a Cristo. Y volviendo a Efesios, lo primero que Pablo nos dice es que anden. Esta palabra es una de las favoritas del apóstol Pablo. Pablo ya lo ha utilizado 3 veces. Dice, anden de una manera digna del llamamiento, de la salvación. Dice en el capítulo 4:1. Después dice, ya no anden como también andaban los gentiles, como anda la gente del mundo. Ahora dice, anden en amor. Pablo utiliza una y otra vez esta palabra, anden, anden, porque representa la manera que yo vivo, en la manera que yo camino.
Está describiendo el ambiente en que debe desarrollarse toda la vida del cristiano. Y no es simplemente que hagan actos de amor, sino dice anden en amor. El amor debe convertirse en la motivación, la atmósfera en donde vivimos. Y después dice que anden en ¿qué? En amor. Y aquí es importante hacernos la pregunta, ¿qué es amor? ¿Qué es la palabra amor desde la perspectiva bíblica? Porque vivimos en una cultura donde la palabra amor ha perdido todo su significado. Se usa para describir emociones, preferencias, se usa para películas, lo toman desde una parte física, emocional. Todos recordamos la famosa película El Titanic, donde ellos están así y van ahí en el barco y se abrazan y le agarran las manos. Y todos nos familiarizamos con esa escena y uno dice, ay, qué lindo, qué romántico, qué bello el amor. Pero la palabra de Dios no tiene nada que ver con eso. El amor lo define aquí Pablo. Dice, anden en amor, y después dice, así como también Cristo les amó. Y aquí encontramos el modelo del amor verdadero. Apunta a una persona. No son sentimientos, no son películas, no es lo que la cultura dice. Cristo define lo que significa amar. ¿Cómo lo define? Vea lo que dice Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor verdadero es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Vino a servir, vino a dar, vino a entregar, vino a sacrificar. Eso es el amor verdadero. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva del amor. Porque muchas veces preguntamos, ¿y cómo debo amar a mi esposa? ¿Cómo debo amar a mi prójimo, a mis hermanos? ¿Cómo debo amar a mi esposo? ¿Cómo debo amar a quienes me han ofendido? Y la respuesta en la Escritura siempre es, mira a Cristo. Mira a Cristo. Así que cuando ya no se soporte a su marido y ya usted quiere como mandarlo para la luna, repitas esa frase en la cabeza. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Cuando ya sus hijos la están volviendo loca, mamá, ahora en vacaciones, respire y diga, ¿cómo debo amarlos? Mira a Cristo. Con sacrificio, con entrega, con servicio. El amor cristiano no se aprende mirando hacia adentro, sino mirando hacia la cruz. Hacia la cruz. Continuando ahí en Efesios. Dice, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Con estas palabras, Pablo nos muestra la profundidad de la obra de Cristo. Él no murió solamente para darnos un ejemplo de amor, sino que se entregó voluntariamente en nuestro lugar, cargando el castigo que nosotros merecíamos. Su muerte fue el sacrificio perfecto, al que apuntaban todas las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento. Y fue plenamente aceptada por el Padre, como lo expresa la frase fragante aroma. Por eso la obra de Cristo fue completa y suficiente. No hace falta otro sacrificio, ni podemos añadir ninguna obra para alcanzar la salvación, porque fue completa en Cristo, en la cruz. Yo no necesito agregar nada más a la salvación. Yo no necesito agregar obras.
fue completa en Cristo. La cruz es la máxima definición de amor. Es la cruz. En nuestra cultura solemos medir el amor por lo que sentimos. La Biblia lo mide por lo que estamos dispuestos a entregar. Por eso el amor siempre tiene un costo. Amar implica renunciar al orgullo, renunciar al egoísmo, renunciar al deseo de siempre tener la razón, renunciar a la comodidad para servir a otros. Todo eso lo vimos y lo vemos perfectamente en la vida de Cristo. Por eso el amor verdadero siempre cuesta. El amor verdadero es entrega y sacrificio. Vivimos en una cultura que habla mucho de amor, pero todo está basado en egoísmo, nada en sacrificio. Sin embargo, el modelo de Cristo nos enseña que amar siempre implica entregarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a las personas que usted ama? ¿Cuánto sacrifica de su tiempo, por ejemplo, a sus hijos? Cuando viene cansado del trabajo y sus hijos necesitan tiempo. Cuando quieren jugar. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una cita con su esposa? O que salió con su familia a pasear y dedicó tiempo de calidad con ellos. Ahí, hombres, tenemos que cuidar a nuestras esposas. Si gastas más en la camioneta que en tu esposa, está mal. Estás en problemas. Y las mujeres con los zapatos rotos, con el pelo como el de Gloria Trevi en los 90s, así, parece que anda cazando brujas. Y el hombre no sacrifica nada, no gasta nada, no cuida nada. El amor siempre es buscar el bien del otro. Implica renunciar a mis propios intereses, porque ese fue el amor de Cristo. Lo entregó todo, lo dio todo, lo sacrificó todo. El amor cristiano no solo se limita al hogar, también se expresa en la iglesia. Cuando soportamos las debilidades de otros, cuando servimos sin buscar reconocimiento, cuando sacamos nuestro tiempo, de nuestro tiempo, para venir y servir y compartir de Cristo en la comunidad. Ahora se viene, el sábado tenemos otra vez el evento de ir a compartir en la comunidad. Se viene también el campamento de fútbol, una gran oportunidad para ir a servir. El amor es sacrificar. Yo quiero agradecerle a los muchachos que están ahora tocando acá, que van a tocar en la banda, porque yo sé que han sacrificado de su tiempo. Se han esforzado. ¿Cuánto han practicado? Como 3 meses. Como 3 meses han estado aquí fielmente. Y esto no es para el pastor, es para Dios. Y Dios ha visto su enorme esfuerzo, desde los más jovencitos hasta los más grandes. Eso es amor, es entregar, es sacrificio, es entregar tiempo. Y ese es nuestro llamado en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, en servirle a Dios en la iglesia, en todo lo que hacemos. El verdadero amor siempre entrega y sacrifica. Y voy terminando acá, porque ahorita tenemos la Santa Cena también. Al comenzar esta enseñanza, hablamos de cómo los hijos muchas veces, sin darse cuenta, terminan pareciéndose a sus padres. Caminan como ellos, hablan como ellos, reaccionan como ellos y muchas veces hasta aman como ellos han aprendido. Pablo nos ha dicho
que esa también debe ser la realidad de nuestra vida espiritual. Somos llamados a imitar a nuestro Padre y a caminar en amor. Pero antes de terminar, debemos recordar algo muy importante. Ninguno de nosotros puede parecerse a Dios por sus propias fuerzas. Ninguno de nosotros ha amado perfectamente como Cristo ama. Si somos honestos, todos reconocemos que muchas veces hemos reaccionado de manera que no refleja el carácter de nuestro Padre. Hemos fallado en amar, en perdonar, en servir sacrificadamente por otros. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Nuestra esperanza no está en cuánto hemos logrado parecernos a Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Cristo primero se pareció perfectamente al Padre por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él amó perfectamente. Él obedeció perfectamente. Y como acabamos de estudiar, nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio con olor fragante. Y ese es el centro del Evangelio. Y precisamente eso es lo que vamos a recordar hoy a través de la comunión. El pan nos recuerda su cuerpo entregado. La copa nos recuerda su sangre derramada. No venimos a la Santa Cena porque hemos tenido una semana perfecta. No venimos porque ya logramos imitar perfectamente a nuestro Padre. Venimos porque el Hijo perfecto se entregó por nosotros. Venimos porque el sacrificio de Cristo fue completamente aceptado por el Padre. Venimos porque la gracia a ese sacrificio, por esa gracia, hoy ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos amados. Y mientras participamos de la Santa Cena, vamos a examinar nuestros corazones. Voy a pedirle a los muchachos que me ayuden con los elementos, por favor. Por un momento quiero que usted simplemente medite, reflexione en si su vida está imitando a su Padre celestial. Si su carácter representa a Dios en donde usted está. Y la única forma que podamos representar a Dios es cuando dependemos de Cristo, cuando nuestra vida depende de la gracia de Cristo. Tome un minuto ahí y si necesita expresar gratitud, si necesita confesar algún pecado, vaya delante de Dios. Muchas gracias, muchachos.
cuando tomemos el pan y la copa, recordemos que la gracia que nos salvó, esa es la gracia que ahora nos transforma para parecernos cada día más a nuestro Padre y caminar en el amor de Cristo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hablando de amor, este fue la entrega más grande, gloriosa, perfecta y hermosa de amor, de sacrificio, cuando nuestro Señor Jesús entregó su cuerpo por la culpa que usted y yo merecíamos. Podemos participar del pan. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar de la copa. Hoy proclamamos como iglesia, como sus hijos, que Jesucristo vino a esta tierra como hombre y también como Dios, que vivió la vida perfecta y que se entregó a morir en una cruz por nuestros pecados, pero que no terminó ahí, que Él resucitó al tercer día. Y cuando ponemos nuestra confianza en su sacrificio, podemos tener vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, solo a través de Cristo y de su sacrificio. Permítame orar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Ese amor de entrega, de sacrificio, de verdad. Señor, que hoy podamos entender como iglesia que tú nos amaste primero. Y a través de ese amor tan grande que ni siquiera podemos entender, podamos responderte a ti en obediencia, en adoración, en gratitud. Que como hijos podamos imitar tu carácter, tu compasión, tu santidad, tu verdad, tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día en todo lo que hacemos, cada instante, Señor. Y que podamos seguir glorificando tu nombre, representándote como hijos donde sea que estemos, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque hoy podemos venir como familia en Cristo a adorarte, a glorificarte y a honrarte, porque todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.